buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 21 de abril de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Claro que sí, una enorme victoria la de Nicaragua, una maravilla. Qué cosa más contundente. Todos los puntos. Lo vamos a analizar en detalle en la segunda parte. Porque antes, bueno, a ver, ayer aquí en Managua al menos, por tu casa llovió, por la tuya, y fue chimbazo de agua, hermano. Corto, o sea, no fue gran cosa la duración, pero fue muy intenso, muy intenso. Las calles están resentidas por la cantidad de lluvia que corrió. Hay alcantarillas sueltas, hay piedras por todos lados. Le toca intenso trabajo a la alcaldía de Managua hoy, pero ya Inetel advirtió que esta no es la instalación del invierno. La verdad es que como el clima está loco, hermano, no hay forma de predecir. Y que hay que hablar con los campesinos veteranos. Ellos sí te pueden advertir por dónde va la cosa, aunque la verdad es que está complicado pronosticar en Nicaragua con estos cambios climáticos que hemos sufrido a lo largo de la última década. Felicidades a Albalú Martínez, hoy está cumpliendo 47 años. Hoy se emborracha Albalú, compañera de trabajo aquí en la radio, originaria de allá, de Matiguás. Dice que va a ir allá para Cagualinca, dice que va a ir a celebrar. Yo no sé si es cierto, pues, pero... Hoy está cumpliendo años también Vladimir Ilich Lenin. Y vamos a hablar un poquito de Lenin. ¿Vos sabías que el busto más grande dedicado a Lenin está instalado en una ciudad que se llama Ulan-Ude? Es la capital de la República de Buriatia, que queda en el extremo oriente de Rusia. Fíjate bien, es una de las tantas repúblicas de la Federación Rusa. Y solamente la República de Buriatia tiene 351.334 kilómetros cuadrados, más del doble de lo que tiene Nicaragua. Solo una república, así que Rusia es el país más grande del mundo. La ciudad de Ulan-Ude tiene más o menos 500,000 de habitantes, un poquito menos. Y tienen esa maravilla de busto, que es una salvajada. Es inmenso, es inmenso. Esta fue creada en 1923 por la Unión Soviética. Con Lenin. Por supuesto que con Lenin. Y se llamó primero República Socialista Soviética Autónoma Burjat Mongol, porque queda en la zona de la etnia mongol. Recuerden que Mongolia es un país, pero
Gran parte de Mongolia está en China, del pueblo mongol, y otra parte está en Rusia, y la otra en la propia Mongolia. Bueno, pero me encantó ese busto, ahí me lo encontré y ya ves, pues. Entonces, hablemos un poquito de Lenin. Nació el 22 de abril de 1870, mañana, el aniversario de su natalicio, pero un día como hoy falleció en 1924. Apenas tenía 54 años. Imagínate, si Fidel llegó a los 90 y pico, y todo lo que nos entregó Fidel, o sea, vivió 40 años más que Lenin. ¿Te imaginas todo lo que nos hubiera dado Lenin? Es como Carlos Fonseca, murió a los 40 años, hermano. ¿Te imaginas todo lo que Carlos Fonseca nos hubiera entregado? O lo que Sandino. Si Sandino murió que a los 39 años. Sí, gente brillante que muy joven han muerto. Pues los aportes teóricos y prácticos de Lenin son extraordinarios. O sea, hay un antes y un después de la Revolución de Octubre que encabezó Lenin y que la pudo encabezar por su enorme olfato y su enorme vinculación con la clase obrera de la ciudad y con los militares, con los soldados de Rusia. Esa enorme vinculación, esa estrecha vinculación que había, le permitió ir midiendo el pulso político, el sentimiento popular y lanzarse a la toma del poder, a la toma del cielo. En octubre de 1917, la Revolución de Octubre. Recordemos algunas cosas de Lenin. Creo que es importante hablar de esto, porque aunque algunos lo denuestran ahora desde supuestas posiciones progresistas, la verdad es que vos podés ser profeta del pasado, hermano, pero en las circunstancias en que vivió Lenin hizo lo que las circunstancias le permitían y le demandaban. Autor de 2 libros fundamentales. Si no los han leído, conviene que lo hagan. El imperialismo, fase superior del capitalismo, que lo hizo como un folleto para que los obreros entendieran. O sea, en lenguaje sencillo. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos enredamos. Y luego está el Estado y la Revolución, que esa es otra maravilla. Hay muchas otras cosas mal que hacer, por ejemplo, pero esas 2 que te menciono son indispensables, leerlas, comentarlas con compañeros, estudiarlas, ¿no? Los conceptos teóricos, adecuarlos a la realidad actual, a la coyuntura, buscarles la adaptación a Nicaragua, pero ambas obras son fundamentales. Fíjense, es el arquitecto del Estado soviético. O sea, es que es tan importante esto. Fíjense, hasta ese momento, nunca el pueblo de ningún país del mundo había tomado el poder, excepto en Haití. Y en Haití lo que ocurrió fue que el pecado de la revolución de los negros, de los esclavos, de tomar el poder, fue un pecado para la burguesía naciente, para los imperios de la época, el imperio francés, el imperio inglés. Eso lo pagaron durante décadas con dinero y con pobreza. El origen de la miseria de Haití está en la canallada que le hicieron los franceses al pueblo haitiano. Y el gran pecado de Rusia ha sido vencer a todos los imperios que han querido invadirla y además crear un estado de obreros y campesinos. Jamás en la historia había ocurrido algo así. La revolución en Haití fue una revolución de clase, sí, pero también su contenido social quedó relegado por el sentimiento, por la prioridad de la libertad
de la libertad como individuos y como nación por encima de cualquier otra cosa. Pero también hubo logros sociales, claro que sí. En cambio, la revolución de Lenin tenía un sentido de reivindicación de obreros, campesinos y soldados que nunca antes se habían convertido en poder político. Nunca antes en la historia los obreros y los campesinos habían detentado el poder político. Menos aún construido el poder en todo el sentido de la palabra. O sea, los obreros y los campesinos soviéticos tenían el poder real. Poder militar, poder económico, poder político, poder social, todos los poderes lo lograron. Eso es una cosa, es una proeza. Y la dirigió Lenin. El partido bolchevique, donde estaba Stalin, estaban muchísimos otros, incluso algunos traidores. ¿Verdad? Pero tienen una importancia descomunal. Nunca mejor ocupado de ese calificativo. Y que además con una trascendencia mundial. O sea, la influencia de la revolución bolchevique que encabezó Lenin tuvo repercusión en todo el planeta. Eso es literal. Claro, tardó años en extenderse porque el problema de la comunicación de entonces no era como hoy internet. Pero el impacto fue en todo el planeta. Las ideas de Lenin. Como la envergadura, ¿no? del ejemplo de Lenin. Además, él no es asunto de que predicó nada más. No, hermano. Dirigió la revolución. La encabezó. Y se ocupó de la construcción del nuevo Estado. Un Estado totalmente diferente a los que existían en la época. Fíjense bien, ahora les voy a contar algo más, poco conocido. Los británicos siempre han sido ese poder maquiavélico, oscuro, diabólico, detrás de todas las conspiraciones habidas y por haber, en China, en la Unión Soviética, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en América Latina, en todas partes. Y hoy en día vuelven a las andadas. Ahí se quieren volar los británicos al Scholz, el canciller de Alemania, porque se resiste a entregar armas pesadas de su ejército. Lo que ofreció Scholz, bueno, yo doy los reales y que se los compren a las empresas aquí, pero yo no puedo quitar las armas pesadas de mi ejército. Eso fue el argumento. Entonces, lo quieren destituir. La próxima semana va a haber una moción ahí que probablemente le signifique la pérdida del poder instigado por los británicos. O sea, los británicos ahorita están diciendo que hay que sancionar a Alemania. Fíjate vos. Y una de los objetivos eternos del Imperio Británico ha sido enemistar a alemanes y a rusos. Y lo ha logrado. Lo logró después de la Primera Guerra Mundial porque fueron uno de los padrinos de Hitler. Aunque ahora revisen la historia, fueron padrinos de Hitler, los británicos. Luego, cuando vieron que Hitler no pudo con la revolución bolchevique, no pudo con Stalin, entonces ni modo, se fueron contra Hitler, ya no les servía, como va a pasar ahorita con Ucrania, ¿verdad? Pero fíjense, si los alemanes entendieran esta lógica perversa, no solo la clase política o la clase dominante, sino el pueblo alemán entendieran esta lógica de que ha sido siempre un proyecto de sus competidores, enemistarlos con los rusos, otro gallo cantara. Te voy a contar algo que es poco conocido. Los británicos enviaron a un agente especial
a Moscú en 1918 con dos propósitos: matar a Lenin y derrocar a la revolución bolchevique. Le dieron reales, le dieron documentos, le dieron redes de comunicación. O sea, no estoy hablando de ningún invento. El tipo se llamaba, te voy a contar, como por aquí tengo su nombre. Digo yo que lo tengo, ¿verdad? Pues no. ¿Y sabe qué lo hice vos? ¿Cómo no, hombre, si lo tengo? Robert Bruce Lockhart. Ese era el agente británico, de origen escocés. Tenía una personalidad estrambótica, muy hablantín, culto, hablaba muchos idiomas. Esa era su gran ventaja y tenía facilidad de tejer redes. Se alió con un empresario. No, el Imperio Británico no ha revelado los documentos secretos de la época, una parte nada más chiquitita, pero la mayoría nunca las ha destapado. En el caso son babosos, pues por ahí están. Entonces, se han ido filtrando poquito a poco cosas. Y entonces cuando hacen el atentado contra Lenin, que fue en el 30 de agosto de 1918, lo hace una mujer, le mete 2 balazos después de un mitin obrero. Ya contamos eso aquí creo que el año pasado. Se llamaba Fanny Yefimovna Kaplan, que era anarquista, y dicen que resentida, dicen que uno de sus resentimientos era que no se siguió la guerra de la Primera Guerra Mundial, pero el ejército estaba sin armas, hambriento, sin uniforme, sin bota, y en aquellos campos era muy difícil que continuara la pelea. Además había cansancio de ese ejército. El caso es que este individuo fue detenido después del atentado y lo soltaron. Dicen que ese fue un gran error del servicio secreto bolchevique. Lo soltaron. Pero parece que este era el que estaba detrás de la instigación. Hay que matarlo. Los británicos. Pero bueno, regresando a lo que significa Lenin, yo soy un admirador profundo de Lenin, de Fidel, de Chávez, de Engels. ¿De qué murió el hombre? De arteriosclerosis. Sí, es cierto. Nunca se recuperó plenamente del atentado. Una de las balas le entró en el cuello. Pero, y eso deterioró su salud, su capacidad de resistir, pero tenía las arterias del cerebro taponeadas. Y eso fue lo que le causó la muerte, pues. Lenin inspira la revolución de China. Inspira a Mao. Lenin inspira a Kim Il-sung en Corea Democrática. Lenin inspira a Ho Chi Minh en Vietnam. Escrito por ellos, dicho por ellos. ¿A qué clase de influencia? Y vigente la revolución de Vietnam, vigente la revolución de China, vigente la revolución de Corea Democrática. Lenin inspira a Fidel. Fidel sí tiene otros orígenes de su inspiración, como Martí. Pero mismo Fidel dice Lenin. Lean a Fidel sobre Lenin, es una maravilla cómo lo escribe, cómo describe la importancia de Lenin. Fidel, hay un famoso discurso de él en uno de los aniversarios en el Teatro Carlos Marx. Muy bonito ese discurso. ¿No? Entonces yo creo que, o sea, uno asocia a Lenin con comunismo, ¿no? Entonces, pero comunismo en el mal sentido. No, hermano, en el buen sentido. Este hombre probó que los obreros y los campesinos son capaces de dirigir un país, de construir un país, de construir el país más grande del mundo y llevarlo a la estatura de potencia mundial, de un país que era miserable, atrasadísimo. En solamente 10 años la Unión Soviética llevó la electrificación a todo el territorio por encima de lo que habían hecho los británicos y los franceses, y esa es la razón por la cual alentaron a Hitler a ir contra
la Unión Soviética para impedir de que llegara a ser la primera potencia. Y le matan a entre 28 y entre 27 y 29 millones de ciudadanos mueren en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita viene el aniversario, el 9 de mayo. No sé si has visto las imágenes de las prácticas del desfile. Ese desfile va a estar brutal. 9 de mayo, hermano. Ahí me puse a oír la Guerra Santa. Todas las versiones que hay de la Guerra Santa. La del ejército de China es muy bonita. Pero bueno. Entonces, son las 6:54 y tenemos que hablar de Colombia. Así que voy a decir algunas cosas de lo de Rusia. Ya apareció el bloguero chileno, apareció vivo, ya está libre. Gonzalo, ¿cómo es que se llama el hombre? Gonzalo Lira, ya apareció. Dice que lo echaron preso a la 1 de la tarde del 15 de abril, pero que le quitaron todos sus equipos, entonces por eso no se podía comunicar. Dice que consiguió una computadora y ya pudo hablar con su gente. Y este bloguero lanzaba durísimas críticas del régimen ucronazi de Kiev. Pero bueno, lo bueno es que está vivo. Él dice que está físicamente bien y esa es una buena noticia. Mira, antier, el miércoles, a ver si hoy es viernes, miércoles, ocurrió un evento que la prensa, la propaganda imperialista se ha ocupado de ocultarlo. Porque tienen pánico con lo que ocurrió el miércoles. Pánico. El miércoles, Rusia lanzó, ¿verdad?, el cohete Sarmat. Miren, es mucho más poderoso que la bomba atómica. Con eso te digo todo, pues. Es capaz de darle la vuelta al polo norte o al polo sur para llegar a su objetivo. Date una idea de la envergadura de esa arma. Tiene una potencia de 10 megatones. Yo no sé cuántas bombas atómicas están ahí. 10 megatones. Es capaz de destruir 2 de ellos que caigan en determinados puntos y destruyen el 80% de la capacidad militar de Estados Unidos. 80%. Y el 100% de la capacidad de la Unión Europea. Así de poderosa es esa arma. Ellos tenían una arma hipersónica que era la Voyevoda, conocida como Satán. Esta es el triple. Ya te digo, hermano, lo lanzan. Ponerle que te voy a dar un ejemplo, ¿no? Suponete que el objetivo de ellos sea, qué sé yo, pues un peñón perdido en el mapa. No, me pongamos, su objetivo es Washington. Entonces lo quieren mandar por la vía más larga. Lo tiran hacia el polo sur, da la vuelta y regresa a Washington. En lugar de ir horizontal, se va bajando y vuelve a subir. ¡Bum, bum! El chimbazo. ¿Te imaginas? Dicen algunos que su creación es comparable con la invención de la bomba atómica en 1945. Y ahora van a la producción en serie. Su disparo fue el ensayo, fue impecable, no hubo ningún problema. Y por lo tanto, van a la producción en serie. ¿Cuántos van a hacer? A saber, hermano, eso es secreto de Estado. Pero esto tiene, te aseguro, que lo que te voy a decir te lo aseguro. Tuvieron que comprar muchos calzoncillos en París, en Berlín, en Londres, en Washington, en Varsovia, en los países bálticos, en los Países Bajos. Tuvieron que
que comprar muchos calzoncillos. Se deben haber cagado cuando vieron esto. Y los que falta, porque dicen que vienen otras sorpresas. Vamos a ver qué presentan el 9 de mayo. ¿Por qué me alegro? Hombre, porque esta es la mejor manera de disuadir cualquier ataque nuclear a Rusia, es que Rusia tenga este tipo de armas, que le tengan miedo. Me alegro. No me alegro que las vayan a usar, me alegro que las tengan para que otros no usen contra ella un ataque nuclear. Como lo que pasa con Corea Democrática. ¿Por qué los yanquis no se han metido a Corea Democrática? Porque tienen la bomba atómica, hermano. Y ahí no se andan con babosadas, cuando ya les dijeron, si ustedes nos quieren agredir, yo les lanzo un cohete directo a Nueva York. Y tienen la capacidad. O se la tiro a Tokio y tienen la capacidad. Entonces le tienen miedo. Es la única forma. Poder contra poder, hermano. Es la única manera. Entonces, estas cosas ocurrieron ahorita, hermano. Y de poco te has dado cuenta, ¿verdad? Cambió ahorita la lógica del poder, cambió el miércoles. Si la operación del 24 de febrero va a significar, una vez que concluya, va a significar un cambio geopolítico a nivel planetario, esto es 2 veces más importante. Es 2 veces más importante. Vas a ver. Hoy ya el Ministerio de Defensa de Rusia acaba de anunciar que la segunda fase de la operación significa no solo terminar de liberar todo el Donbass y recuperar los territorios arrebatados por Ucrania a la República Popular de Luhansk y a la República Popular de Donetsk. A Luhansk solo le falta el 10%, a Donetsk le falta más de la mitad, sino que además van a ocupar todo el sur de Ucrania hasta llegar a Transnistria, que es una franja muy angosta, larga pero muy angosta, en Moldavia, al lado de Moldavia y en la frontera occidental de Ucrania, habitada por rusos, y que la tienen, incluso a una fábrica le están cerrando, etcétera, porque la tienen del cogote, van para allá. Hoy lo anunció. O sea, no, en guerra avisada no mueren soldados, ya vas a ver que sí. Bueno, hay muchas otras cosas que decir, pero vamos a hablar de La Haya, claro que sí. Son las 7:01, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 5 minutos. Hablemos pues de La Haya. ¿Qué es lo que pedía Nicaragua? ¿Qué es lo que nos dio la Corte? De la reacción de Colombia. Daniel habló ayer. ¿Para qué va a estar uno inventando ese discurso de Daniel? Hay que leérselo y hay que oírlo completito, hermano. No nos enredemos. A ver si lo logramos pasar esta mañana también. A ver, recordemos que esto se remonta, chocho, hermano, desde los años 80 hizo Nicaragua la declaración, en 1980, si mal no recuerdo, reclamando la soberanía sobre San Andrés y Providencia, que nos la robó Colombia en complicidad con Estados Unidos cuando Nicaragua estaba ocupada por las tropas yanquis. Nicaragua no ejercía su soberanía y le obligaron a firmar un pacto, el famoso Bárcenas Meneses de guerra, y le obsequiaron a Colombia San Andrés y Providencia. Y desde entonces, después pasó los 90, la Chamorro no hizo nada, después Alemán fue el que comenzó a hacerlo todo, y finalmente en 2001 se presenta, ya electo Bolaños, pero todo esto es hecho por la Cancillería de Alemán, se presenta la demanda el 6 de diciembre de 2001. Y pasamos en ese juicio 11 años. Hasta 2012 la Corte dio la sentencia. Y en el camino
los colombianos hicieron todo tipo de marrulla, todo lo que se te ocurra, para demorar, negociar y a ver si compraban jueces. Literal, ¿ah? Compraron a Costa Rica, compraron a Honduras para que los dos le dijeran a la corte: ve, yo quiero participar en ese juicio porque mis derechos pueden ser violentados. Los dos. Porque antes Colombia había firmado tratados con Panamá, con Costa Rica y con Jamaica, que ni siquiera limita en términos de aguas Colombia, con Jamaica había firmado tratados reconociendo el límite que no le correspondía a esos países sobre Nicaragua. Entonces quería alegar Colombia a la corte: mira, esta vez, fíjate, los ticos dicen que sí, que eso es mío, los panameños también, los jamaiquinos también y los hondureños, ellos dicen que es mío, así que no, vos no puedes decir lo contrario. Ese es más o menos lo que le decían los colombianos a la corte, y la corte les dijo que no aceptaba esos argumentos. Y no le permitió ni a Honduras ni a Costa Rica participar en el juicio, porque ninguno de los dos demostró que sus intereses iban a ser afectados. Además que la corte nunca afectaba intereses de terceros. Pero eso fue en el 2010 que decidió eso, y hasta el fallo fue hasta 2011. 11 años. Volando real, hermano, ¿viste? Porque hay que pagar eso. Abogados aquí, abogados allá. Abogados en todos lados. Y peritos y no sé qué y no sé cuánto. Pues. Fíjense, la corte lo que hace es delimitar un área en el mar. Le dice a Nicaragua: San Andrés no es tuya, San Andrés es de Colombia. Esa era la primera parte del juicio de fallo, ¿te acordás, mano? Yo creo que el mismo Daniel lo contó. Dice: cuando yo oí que hice otra vez, nos quitaron las cosas. Pero después nos dan más de 70,000 kilómetros de mar que Nicaragua no tenía soberanía. Entonces lo que hizo la corte fue quitarnos San Andrés y Providencia, pero a cambio darnos soberanía sobre una gran plataforma marina con todo lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Colombia? Colombia se arrechó, ¿sabes por qué? Porque ellos hubieran preferido que a Nicaragua le entregaran San Andrés, pero que no le quitaran el mar. Y eso lo dijeron en su momento, lo dijeron ellos mismos. Estaba Uribe. Uribe le había dicho a Daniel, ahí en Santo Domingo, República Dominicana, le había dicho que él iba a acatar el fallo de La Haya y no lo acató. No lo acató él, no lo acató Santos, no lo acató el baboso este que está ahora el narco, el Duque. Ya. Pero ellos mismos, los colombianos, decían: ¿para qué nos sirve esa isla? Eso los problemas nos da. Pero el mar, ¿saben por qué les interesaba? ¿Vos crees que es por la pesca? Sí, una parte. ¿Vos crees que es porque están interesados ellos en la reserva? Vos sos loco. Porque esa es la ruta del narco. Esa es la ruta de la DEA, del cártel de la DEA. Que lo maneja Uribe, el cártel de la DEA. La producción de drogas en Colombia, de ahí la sacan con barcos protegidos por la DEA, por rutas protegidas por la DEA, la sacan rumbo a las costas del Atlántico en Estados Unidos, Golfo de México y después para arriba. Y a veces entran antes, ¿verdad? La pasan dejando por Costa Rica o por Nicaragua mismo o por Honduras, por México, por donde sea, y después la meten por tierra. Pero es ruta de la DEA. Y Duque es un testaferro de los narcos, un testaferro del gran narco que es Uribe, el protegido de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Estamos claros? Por eso esa es la rechura de ellos. Entonces ahora esa ruta la tiene Nicaragua, y Nicaragua no se anda con cuentos con los narcos. Ahí tenemos una lanchita, que son las lanchitas que nosotros tenemos frente a los buques de la Armada colombiana. Pero nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen. Aquello que ya te dije,
dignidad, honor. El ejército, la fuerza naval del ejército de Nicaragua, son chapiollos, sí, pero tienen honor y valor. Algo de lo que carecen los colombianos. Como decía ayer Daniel, les dijo, ay, qué rico. Hombre, si aquí nosotros nos hemos enfrentado a ejércitos más grandes, y no es cierto, pues. Y aquí no hemos vencido a los yanquis cada vez que se meten. Las veces que se han metido, las veces que lo hemos sacado. Y nos van a venir los colombianos con amenazas. Sean serios, hombre. Si pudimos con los yanquis, no vamos a poder con ustedes. ¿Verdad? Pero ese es el fondo del asunto, pues. Entonces, ¿qué pedía Nicaragua? Ah, bueno, del fallo, ¿verdad? Viene Uribe y dice, yo no lo cumplo. Se arrecha. Insultó a la corte, me acuerdo. Y después renuncia al Pacto de Bogotá, que es lo que da el reconocimiento a la Haya. Eso fue como un año después. Pero antes que lo hiciera, Nicaragua metió la demanda. Porque por las declaraciones que hizo, además hubo un decreto del gobierno de Colombia, ese es lo que lo mata, el gobierno de Colombia, ese decreto famoso, donde el gobierno de Colombia establecía cuáles eran los límites, o sea, por siguiente, sí. Mira, Nicaragua tiene 531 kilómetros de costa. Colombia tiene 65 por las islas, por San Andrés y Providencia. Entonces, y vos sabés que el Cayo de Roncador, los cayos de Roncador, Serranía y Quitasueño están hacia Nicaragua. Entonces, y dos de ellos son una roca. Eso es todo. Ninguno es habitable. Querían que a partir de ahí la corte trazara 12 millas marítimas o los 200 kilómetros de plataforma continental. Tan loco. Les digo a la corte, no, si Nicaragua tiene 531 kilómetros, Nicaragua tiene más derecho. Entonces por eso es que le da a Nicaragua mucha mayor mar territorial en esa zona que a Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? No, dicen que no. Y comienzan a meterla a sus naves. Impedían a las naves de Nicaragua que ejercieran la vigilancia a la cual tiene derecho soberano, etcétera. A los raizales, que son los que viven en San Andrés y Providencia, que además tienen una ¿cómo te dijera yo? Hay antecedentes genealógicos entre la población de San Andrés y Providencia y la de Bluff y la de Perlagún. O sea, hay mucha gente que vive aquí en Nicaragua, que nacieron aquí, pero tienen familia allá. Culturalmente son parte de una misma comunidad. Nunca ha habido una amistad entre ellos. Pero viene el poder oligarca colombiano y quiso jochar a los raizales para que agarraran el pleito a ellos. Dicen que Nicaragua no quiere. Yo me acuerdo que Daniel les dijo a los colombianos, el mismo día del fallo, les dijo, mira, nosotros estamos dispuestos a llegar a un arreglo para que los raizales también puedan pescar en la zona, pero bueno, hay que llegar a un arreglo, hay que hacerlo ordenado. O sea, Nicaragua jamás le ha dicho a los raizales, salgan de aquí. No, podemos llegar a un acuerdo para que ustedes entren ahí también, pero hagamos un acuerdo. ¿Me entendés? Entonces, San Andrés y Providencia ha sido la zona más abandonada en términos de inversiones públicas de las últimas décadas en Colombia. Los negros que viven, los raizales que viven ahí, se han quejado eternamente del abandono. Entonces ahora ellos vienen y reivindican, eso es nuestro, no sé qué, los raizales aquí. Lo llevaron allá a la corte. Ayer contó el doctor Carlos Argüello eso. Qué gran trabajo el doctor Carlos Argüello, ¿verdad? Y del equipo, que lo encabeza el general Julio César Avilés Castillo. El equipo en Nicaragua lo encabeza el general Avilés. Y allá, y el jefe de todo es, claro, Carlos Argüello. Jefe desde el punto de vista jurídico técnico. El jefe político es Daniel, obviamente, ¿verdad? Pero además hay de todo, ahí metido un montón de expertos. Qué gran trabajo. Bueno, entonces, ¿qué pidió Nicaragua? Recuerden, Nicaragua mete la demanda el 26 de noviembre de 2013, o sea, estamos hablando
de más de 8 años después está fallando la Haya. O sea, esta controversia se llevó casi 21 años en términos de la Haya, en términos históricos, desde que nos robaron eso en 1932, 33. Entonces, Nicaragua primero le pedía a la Corte, mire, haga respetar nuestros derechos. Hágalo respetar, que me los está violando Colombia. Y aquí hay un concepto importante. Nicaragua, como explicaba el doctor Carlos Argüello ayer, Nicaragua no le pidió a la Corte haga respetar su fallo. No. Nicaragua le pide a la Corte haga respetar nuestros derechos. Porque una vez que se dé el fallo ya son derechos adquiridos. Son irrebatibles. ¿Me entendés? Esto es un concepto importante. O sea, no, aquí no se está diciéndole a la Corte, mire, no le hacen caso, imponga su voluntad. No. Aquí lo que está diciendo Nicaragua es haga respetar nuestros derechos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa el fallo? Bueno, sí, tiene razón Nicaragua. Este es el fallo, estos son sus derechos y usted tiene que respetarlo. Usted ha violado la soberanía de Nicaragua. Y no hay tales de que hay derechos ancestrales de los raizales. Eso no es cierto tampoco. O sea, todos los puntos. 1, 2, 3, 4, todos los 7 primeros puntos. El 8 es que desecha todas las otras demandas. Pero los otros 7, todos. Nicaragua tiene razón, Nicaragua. Todos. 10 votos a 5. Es competente porque Colombia decía que la Corte no era competente. 10 votos a 5. Al interferir con las actividades de pesca e investigación científica marina de Nicaragua en la zona económica exclusiva de Nicaragua, Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua. 9 votos a 6. Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en esta zona marítima al autorizar actividades pesqueras en la zona exclusiva de Nicaragua. 9 votos a 6. Colombia debe cesar inmediatamente esa conducta. 13 votos a 2. La zona integral contigua establecida por Colombia no se ajusta al derecho internacional. Eso es ilegal. Eso no existe. 12 votos a 3. Colombia debe ajustar su decreto al derecho internacional consuetudinario. Lo mismo le dicen con la famosa línea recta de base que inventó Colombia. O sea, es una cosa contundente, impecable, inapelable. Una maravilla, hermano. Una maravilla, sinceramente. Tenemos que estar muy contentos. Otra vez Nicaragua recurre al juez. Mira qué civilizada que es Nicaragua, qué civilizada es la revolución, qué civilizado ha sido el Frente Sandinista. Todos sus pleitos los ha ido a buscar un juez. Señor juez, aquí vengo. Mire usted, me están violando mis derechos en esto y esto. Algunas veces hemos ganado, otras veces hemos perdido. Hemos ganado en el juicio contra Estados Unidos. Ganamos la soberanía del río San Juan. Perdimos la Mosquitia. Y la perdió sobre todo el pueblo misquito, ¿verdad? Que lo partieron en 2. ¿Verdad? Y así hemos ganado y hemos perdido. Perdimos con los ticos porque aquella vez que incursionamos en el pantano, que es de ellos. Ganado y perdido. En todas las veces Nicaragua ha dicho, ni modo, pues yo acato. En todas las veces, nunca ha dicho, no te hago caso. ¿Y para qué vas al juez si no le va a hacer caso? ¿Para qué Colombia aceptó ir a la corte si no le iba a hacer caso? ¿Me entendés? ¿A qué se ampara Colombia? Como explica Daniel, ya lo vamos a escuchar. Al poderío militar suyo y de Estados Unidos y de la OTAN. Ya te digo, como dice Daniel, mano, hombre, si vencimos a los yanquis, aquí me cuando menos con ustedes. No conocen al pueblo de Nicaragua. Es una victoria del pueblo de Nicaragua, ¿eh? Otra vez el pueblo vencedor. Hay que felicitarnos todos, como decía Daniel ayer. Felicitarnos todos
Pero también agradecer el esfuerzo de todo ese equipo encabezado por el doctor Carlos Argüello en La Haya y por el general Avilés aquí en Nicaragua. Escuchemos pues al presidente de la República, Daniel Ortega. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de esta patria bendita, esta patria libre de Diriangén, de Darío, de Sandino, de Andrés Castro y José Dolores Estrada, o sea, recorriendo toda la historia de Celedón. Fue en el mes de abril que se produce el primer enfrentamiento de nuestros pueblos originarios, encabezados por el cacique Nicaragua y el cacique Diriangén. Ya hace 499 años, va para los 500 años ese encuentro. Y primero fue un duelo, el duelo del pensamiento del cacique de Nicaragua con el conquistador, con aquellas preguntas que desarmaban a los conquistadores. Y luego fue el combate con Diriangén. En estos días de abril, hace ya casi 500 años, la primera rebelión de nuestros pueblos originarios en contra de los que hacían políticas expansionistas en el mundo entonces, en esa época. Era Europa, los europeos, haciéndose guerras entre ellos continuamente y luego corriendo a buscar cómo ocupar para sojuzgar, para esclavizar a los hermanos en África, en Asia, y aquí a aniquilar desde Canadá, desde los Estados Unidos, eso que llaman democracia. Se hizo asesinando a los dueños de esas tierras. Los que llegaron de Europa no trajeron paz, no trajeron respeto, sino que trajeron sangre, ensangrentaron a nuestras tierras que pertenecían y pertenecen a nuestros pueblos. Y hoy, en horas de la madrugada, tuvimos un temblor que era como un cañonazo para despertar a todo Nicaragua. Eso fue como a la 1:30, a la 1:40 de la madrugada. Se acercaban a las 2 de la madrugada. Es decir, que ya estamos a una hora que se dictara la sentencia en la Corte Internacional de Justicia, allá en La Haya. Eso que vimos, hermanos, a la entrada, cuando van entrando, están ahí los magistrados, son los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
A la hora que ellos estaban ahí, listos para leer la sentencia de las demandas que el pueblo nicaragüense había presentado nuevamente ante la Corte. Ahí, en ese momento, bueno, cuando ellos están ahí, sentados, aquí todavía estamos un poco, nos despertó, el temblor nos despertó y estamos todos despiertos, alerta, y lo que viene en ese momento es el fallo de la Corte. Y vimos a los jueces ahí, en los momentos en que están ya empezando a leer la sentencia. Una sentencia clara, irrebatible, con la potencia de la justicia. Una sentencia demoledora, ¿sí? Demoledora. ¿Sí? Es David frente a Goliat. Lanzando con la onda la sentencia. Y Nicaragua se ha caracterizado, cuando se dan este tipo de diferendos, en recurrir a la Corte Internacional de Justicia y acatar lo que dice la Corte. Y esta sentencia dictada hoy por la Corte, bueno, lo que hace es decirle a las autoridades que tienen el poder en Colombia, a los que detentan el poder, sí. Y es un poder que llaman democrático, pero que todos sabemos que es un poder que tiene sus bases en el narcotráfico. Por eso es que se conoce que han convertido a Colombia lo que se han impuesto en ese país, que han ensangrentado a ese país, miles de muertos, de asesinados todos los días hay en Colombia. Asesinan maestros, periodistas, dirigentes sociales, combatientes que estuvieron en la guerrilla y que se acogieron a la paz. Es una historia repetida. Y es el mayor productor de la droga. Podríamos pensar que los gobernantes norteamericanos y los europeos, que incluso lo están incorporando a la OTAN, a Colombia, lo hacen porque, bueno, de esa manera están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Son los grandes consumidores, porque son los que tienen el dinero, el capital para pagar a buen precio la droga. Y digo todo esto porque sabemos que es una gran verdad. Y mientras tanto, la reacción hoy del presidente de Colombia fue, en lugar de decir vamos a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua y apostando a que ellos no se mueven de sus posiciones. ¿Qué les hace ser tan retadores? Porque ahí están retando
a la máxima autoridad que tienen los pueblos del mundo para dilucidar este tipo de problemas que la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y se están portando igual de quienes son sus grandes protectores, de quienes tienen instaladas bases ahí en Colombia, los gobernantes norteamericanos. ¿Y quiénes gobiernan los Estados Unidos? Los fabricantes de armas. Esos son los que gobiernan Estados Unidos, los grandes fabricantes de armas. Ahí, esos que llaman Partido Demócrata o Partido Republicano, no son más que manifestaciones políticas que al final de cuentas, cuando ya están en el gobierno, responden a los fabricantes de armas, que empiezan por hacer ese primer negocio en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, vendiéndole armas al que la quiera comprar, y terminan en manos de ciudadanos norteamericanos que por cualquier razón, como una manifestación de lo que es la cultura y la democracia norteamericana, agarran un fusil AK o un fusil M16 o agarran una pistola, un revólver, y se van y empiezan a matar allá en la calle. Todos los días pasa eso en los Estados Unidos. O en las escuelas, muchachos jóvenes que vieron el arma en su casa, la tomaron y empiezan a disparar en la escuela y a asesinar estudiantes, y los padres de familia corriendo ahí, desesperados. Esas escenas las vemos todos los días. ¿Qué lecciones nos pueden dar de seguridad los Estados Unidos si no le dan seguridad ni a su propio pueblo? Y vemos cómo las autoridades norteamericanas, cuando se trata de poner el orden, que como ellos lo llaman, ahí sí, mano dura con la población afrodescendiente, y los asesinan tranquilamente ahí. Recientemente han asesinado a otro afrodescendiente. Ya lo tenían dominado y todo, le pegaron el balazo. Igualmente a los inmigrantes. Es decir, ¿quién les cerró la puerta a ellos cuando llegaron a invadir esas tierras? ¿Quién les cerró las puertas? A los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los europeos, que llegaron a invadir esas tierras que no les pertenecían y empezaron a asesinar a las poblaciones indígenas, que eran las que vivían y eran las dueñas de esas tierras. Desde ahí, es un país que se ha hecho y se ha desarrollado en medio de lo que es un baño de sangre permanente contra su propio pueblo, contra el pueblo originario, y luego contra los inmigrantes, y luego los esclavos allá en los Estados Unidos, y luego sin derechos civiles la población afrodescendiente. Y vemos cómo les cierran las puertas. Ellos que llegaron a esas tierras a arrebatársela a sus dueños, vienen ellos y les cierran las puertas a los que desde nuestros países latinoamericanos o caribeños o de África o de Asia quieren llegar a los Estados Unidos. Claro, si es europeo, ese entra sin problema. Le abren la puerta a los ricos, a los países ricos.
a los países capitalistas y le cierran la puerta a los inmigrantes que llegan de países que ellos mismos han empobrecido, que han saqueado, que han invadido. ¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre de la defensa de la libertad y de la democracia por parte de los Estados Unidos? ¿Cuántos crímenes? Y les decía que esta noticia realmente es una noticia que nos llena de orgullo, porque es una batalla más en favor de la paz. Todas estas batallas son en favor de la paz, porque ahí hemos tenido compañeros que al andar patrullando en esas aguas, compañeros del ejército, han desaparecido. Mientras Colombia mueve sus embarcaciones de guerra, sus naves de guerra, en aguas que no les pertenecen. No les pertenecen. Desde el año 2012. Desde el año 2012. Aquí está viendo una información de la BBC. ¿Ah? Ese mundo, ¿dónde habla? Claramente habla de que le reconoció a Nicaragua ese derecho que ha desconocido el Estado colombiano. Y nosotros esperamos que las palabras, las expresiones del presidente de Colombia se queden en palabras y no pasen a tratar de violentar lo que es un derecho que ha sido reconocido desde el año 2012. Ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. O sea, lo vemos con la misma conducta de sus patrones, porque el gobierno de los Estados Unidos igual. Nosotros no podemos olvidar ese fallo histórico donde la demanda que presentamos fue para que se pusiera fin a la guerra, al terrorismo que los gobernantes yanquis practicaban en Nicaragua en todo aquel periodo de los 80, de 1979, que triunfó la revolución, hasta los 90. Prácticas terroristas que provocaron más de 50.000 víctimas aquí en nuestro país y que provocaron un daño en la infraestructura del país, en escuelas, puestos de salud, maquinaria de construcción que era destruida. Los puertos minados. Y fuimos a la Corte y le dimos a la Corte que se pronunciara porque estábamos siendo agredidos abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos. Su presidente, el entonces presidente Ronald Reagan,
Y lo decía con toda claridad y lo defendía. Incluso recurría, como recurrió a los narcotraficantes para alimentar la guerra en contra del pueblo nicaragüense. Y Nicaragua quería paz. Quería paz. Y fuimos a la corte y se dictó sentencia en la corte. Y la corte condenó a los Estados Unidos y le dijo: detenga todas estas actividades de agresión contra Nicaragua, actividades terroristas, e indemnice a Nicaragua. Eso es el mandato del juez, de ese juez que está ahí instalado con el respaldo de la comunidad mundial. Bueno, es la fecha y no han cumplido. Más bien, lo que hacen es continuar con eso que ellos llaman sanciones, que no son más que agresiones en contra de los pueblos del mundo. Nosotros somos un pueblo más de los que sufren agresiones de parte de los Estados Unidos, de Norteamérica, que andan repartiendo sanciones por todos lados, es decir, agresiones por todos lados. Simplemente es en base a la fuerza. O sea, su razón está en la fuerza. Pero nosotros estamos seguros que llegará el momento en que también ese fallo será acatado, será cumplido algún día. Se producirán cambios en los Estados Unidos que darán lugar a una nueva realidad global, una nueva realidad mundial, donde ya se reconocerán estos fallos. Y por lo que ha hablado hasta el momento el gobierno de Colombia, pues dudamos totalmente que estén dispuestos a acatar el fallo. Nosotros sí, en nombre de nuestro pueblo, les demandamos, les exigimos que acaten el fallo, que den un paso en respeto al derecho internacional y en respeto a la paz. Estamos seguros que el pueblo de Colombia, que es un pueblo hermano, igual que el pueblo norteamericano, igual que los pueblos europeos, nosotros en los pueblos no tenemos nada contra los pueblos, además nos encontramos los pueblos, pero bueno, tenemos un sistema y tenemos gobiernos que tienen actitudes donde no respetan la ley y se mueven en el mundo con el uso de la fuerza. Y no importa, y no les importa que eso signifique que estén rompiendo con acuerdos, con tratados que están consignados en los organismos internacionales que ellos mismos firmaron, pero que luego, pues, como que no existieran. Queremos felicitarnos y felicitar al pueblo nicaragüense y a las familias nicaragüenses por esta gran victoria en favor de la paz. El ejército va a continuar haciendo sus labores de patrullaje en esos territorios. 75,000 kilómetros que Nicaragua logró recuperar en noviembre del 2012, cuando se da el fallo. 75,000. Y ahí se ha estado patrullando. Y ahí se mueven la Fuerza Naval del Ejército.
Y se mueven los compañeros de la policía en lo que son las zonas costeras, porque hay que combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y lo vamos a seguir haciendo, aun cuando sabemos que ellos tienen un ejército muy poderoso. Pero aquí hemos enfrentado, nuestro pueblo ha enfrentado ejércitos mucho más poderosos. Les decía, Nicaragua, Diriangén se enfrentaron a un ejército poderoso en ese momento, que eran los que venían con la cruz y la espada. Luego, el general José Dolores Estrada y Andrés se enfrentaron a una fuerza que venía de los Estados Unidos, comandada por un expansionista y racista, William Walker, y teniendo entre ellos en la jefatura al coronel Byron Cole, que venía de la guerra en los Estados Unidos. Fueron derrotados. Luego, cuando vienen las tropas norteamericanas, desembarcan en nuestro país y van en contra de los nicaragüenses que defendían la patria, la soberanía, frente al invasor yanqui. Allí Celedón dio la batalla frente a un enemigo poderoso, dio la batalla y defendió el honor, el orgullo del ser nicaragüense. Con su vida lo defendió Celedón. Y luego Sandino que se enfrentó a ese ejército poderoso de los Estados Unidos. O sea, cuando vienen las tropas yanquis, Celedón no se echó a correr. Celedón dijo, aquí los espero. Y ahí los esperó. Igual Sandino, cuando desembarcan las tropas yanquis, le dicen que los coroneles yanquis le dicen a Sandino que se entregue, que se desarme, que entregue las armas. Sandino dijo no. Y se enfrentó a ese poderoso ejército que utilizó la aviación en contra del pueblo nicaragüense, porque bombardeó la ciudad de Ocotal. Bombardearon la ciudad de Ocotal. Se están dando combate de las tropas del general Sandino con las tropas de los yanquis combinadas con los vendepatrios. Y ahí bombardearon. Y Sandino y su ejército, defensor de la soberanía nacional, no echaron para atrás, sino que se mantuvieron firmes en el campo de batalla y fueron inspiración para los pueblos del mundo. Y al final fueron derrotados. Los yanquis fueron derrotados. La primera derrota de las tropas yanquis en nuestra América. O sea, su objetivo era asesinar a Sandino, destruir al pequeño ejército loco, como le llamó Gabriela Mistral, al ejército defensor de la soberanía nacional. Y no pudieron. Y estaban teniendo baja. Y eso para los norteamericanos, pues, no es fácil estar sufriendo baja, más ocupando un país como Nicaragua y enfrentado a un ejército
de campesinos, de trabajadores encabezados por Sandino. Y al final tuvieron que retirarse de Nicaragua. Es decir, no lograron su objetivo. Y eso lo tienen allá en su historial, en los Estados Unidos, lo tienen allá en su historial, que no lograron el objetivo de aniquilar o que se rindiera el general Sandino, no pudieron. Le llamaron bandolero, le decían asesino. ¿Cómo no le decían a Sandino? Y cómo lo atacaban con toda la artillería que tenían a su disposición, con refuerzos que llegaban desde los Estados Unidos. Era un desafío para ellos destruir a Sandino. Y no pudieron, tuvieron que retirarse. Y luego Sandino, que luchaba por la paz, ya cuando se retiraron los yanquis, bueno, ahora sí, bueno, vamos a hablar de la paz y a firmar acuerdos para la paz. Y fue en esas condiciones que, de forma cobarde, recurriendo a un traidor, a un Judas, a un Caín, Somoza. ¿Sí? Caín porque se abrazó con Sandino y le dijo que eran hermanos. Y el presidente de esa casa lo recibió a Sandino y luego la emboscada lo capturan y lo asesinan. Bien, esas son las prácticas del imperialismo. Y esos son los hijos del imperialismo, los Somoza, los Pinochet, los Batista. Sí, esos son los hijos del imperialismo. Los vendepatria. Sí, esos son los hijos del imperialismo. Y nosotros seguiremos trabajando como hemos venido trabajando. Ahora, con más aliento, con más alegría, enfrentando todas las dificultades que hay que enfrentar, pero avanzando. Avanzando, construyendo, avanzando, sirviendo al pueblo nicaragüense. Y una felicitación de parte de nuestro pueblo a nuestro hermano, el doctor Carlos Argüello. Él se encuentra allá en Ginebra. Él estuvo presente ahí, lo vieron ahí en la sesión, en el momento en que están leyendo la sentencia, y él ha estado al frente. Y nuestro reconocimiento indiscutiblemente al equipo de apoyo que él tiene allá, los abogados que le acompañan, que se han mantenido firmes, e igualmente al equipo de trabajo que aquí lo ha acompañado, un equipo que siempre lo ha coordinado el general. Lo coordina el ejército. ¿Sí? El general Avilés coordina ese equipo. Y ahí tenemos a compañeros que tienen que ver con INETER, que tienen que ver con los estudios de agua, que tienen que ver con puertos. O sea, un equipo de trabajo. Marena, Cancillería. Aquí está el canciller Denis también, Cancillería está ahí. O sea, especialistas que tienen que, de acuerdo a la conducción del doctor Carlos Argüello, tienen que ir preparando la información que luego se lleva a la corte. Y el doctor Argüello viene aquí, se reúne con el equipo, y ya el equipo tiene listas, propuestas trabajadas. Impesca también. Impesca, a ver quién se nos escapa ahí, general.
Mareni, Pesca, Cancillería. Ineter, sí, Ineter. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con lo que es la seguridad de lo que son los datos, las pruebas, la documentación para poder presentarla ante la Corte. Hay que documentar y eso pues es un trabajo que demanda mucha preparación, mucho cuidado, mucha responsabilidad, mucho tiempo. O sea, eso son trabajos que hace este equipo fuera de horario. Y el doctor Rebolledo necesita información. Entonces hay que buscar rápidamente esa información y convocar al equipo de trabajo para trabajar la información. Y así se va construyendo la documentación que Nicaragua ha venido presentando en todos los casos que hemos presentado y hemos llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Así que felicitamos a todos los compañeros, a sus familias, porque son compañeros que pasan, después de su trabajo no regresan a la casa, sino que se quedan trabajando. Y a nuestro pueblo que sabe y ha sabido enfrentar 1000 adversidades y siempre vamos avanzando. Sabemos que el camino siempre está lleno de obstáculos. El mejor ejemplo lo tenemos en la veneración de la Semana Santa. ¿A quién veneramos? Veneramos a Cristo. Y qué terrible el martirio de Cristo. Qué terrible el martirio de Cristo. Y cómo lo calumniaron, cómo lo difamaron, y cómo los falsos sacerdotes los falsos sacerdotes, a quienes llamó sepulcros blanqueados. Sí, los llamó sepulcros blanqueados a los falsos sacerdotes. Son los mismos que siempre están buscando cómo hacer daño. Y son los Judas y son los Caínes. Son los que al final celebraron el martirio de Cristo. Son los que al final aplaudieron el beso de Judas. Son los que creyeron que porque Cristo está siendo martirizado y lo llevan al Calvario, torturándolo en medio del grito alimentado por los fariseos. Y luego en la cruz. Qué terrible. Pero luego Cristo resucitó. Resucitó. Y eso tienen los pueblos. Los pueblos, aún en las mayores dificultades, resucitan. El pueblo nicaragüense se ha resucitado después de guerras terribles, después de terremotos. Managua 2 veces devastada. Y miren, aquí está Managua. Gracias a Dios que le da fortaleza
a este pueblo. Gracias a Cristo, que es ejemplo para todos nosotros y para este pueblo. Podemos decir, hermano, que le agradecemos a Cristo que acompaña a este pueblo, que hoy estemos celebrando esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde está brillando la justicia para la paz. Gracias, queridos hermanos nicaragüenses, y que viva nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, cristiana, socialista, solidaria, llena de amor al prójimo y defensora hasta las últimas consecuencias de la paz. Que viva la paz, que viva la paz y que viva la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.